Hermanos, vamos a estudiar un momento la palabra. Quiero decirle que los días viernes vamos a hacer una combinación del estudio de la palabra y la oración. Vamos a comenzar orando, vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a terminar orando, por lo menos una media hora de enseñanza de la palabra del Señor. Bueno, hermano, hay grandes temas en la Biblia, temas diríamos vitales para la vida cristiana. Y usted y yo tenemos que conocer estos temas que son vitales para la vida cristiana, como lo son los grandes temas de la Biblia. Así le vamos a llamar a esta serie de enseñanzas de los días viernes, los grandes temas de la Biblia. Les voy a dar algunos. Hoy vamos a comenzar con el tema de la salvación, pero tenemos otros grandes temas y que son muy amplios en la Biblia. Por ejemplo, el tema de Dios, el tema de la inspiración de la Biblia, la divinidad de Jesucristo, la persona del Espíritu Santo, la iglesia, también hablar acerca de la profecía bíblica, de la escatología, que de este tema de escatológico estamos predicando el día domingo. En estos días hemos comenzado a una serie de mensajes sobre la segunda venida de Cristo. Y hay muchos temas más que es importante que nosotros como cristianos los manejemos, los conozcamos, hermanos, porque también dice la Biblia que debemos de dar defensa del Evangelio, amén, a todo aquel que demande, hermanos, de la verdad del Evangelio, de conocer la verdad del Evangelio, a toda persona que está, por ejemplo, extraviada, siguiendo una doctrina que no es bíblica, una doctrina que le lleva, o enseñanzas que le llevan a la perdición. La iglesia de Cristo ha sido llamada para hacer luz. No olvide lo que dijo el apóstol Pablo, que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. O sea, la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad de Dios a través del Evangelio. De ahí, hermanos, que nosotros debemos de conocer la palabra, manejar los temas, grandes temas de la Biblia, porque Dios quiere que iluminemos con la palabra este mundo y también presentemos defensa ante a todo aquel que demande la verdad de Dios a través del Evangelio. Quiero comenzar esta lectura en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 1 y versículo 16 y 17. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Dice la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al gentil. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Claramente el apóstol Pablo acá en este versículo 16 declara el valor que tiene la salvación. Y este es un versículo, hermanos, muy importante que nosotros podemos ocupar también para compartir nuestra fe, porque dice Pablo que el Evangelio es poder. La palabra poder significa capacidad. Significa, hermanos, que el Evangelio de Cristo tiene la capacidad de traer la salvación que todo ser humano necesita. La palabra salvación pone al descubierto el hecho de que el hombre, el ser humano, necesita la salvación. Y algunos se preguntarán: ¿pero de qué yo necesito ser salvo? Las personas, cuando uno los aborda con la palabra del Señor, dice: pero mire, yo soy una persona buena, me considero buena, no fumo, no tomo, soy fiel a mi pareja, soy trabajador, no me meto con nadie, no peleo. Y entonces comenzamos a anteponer todas aquellas virtudes que nosotros podamos tener en nuestra vida, y por ello decimos que no necesitamos salvación, porque nos consideramos personas buenas. Pero, amado hermano, no olvide lo que la Biblia dice, que no hay ninguna persona buena, buena solo Dios, amén. Porque todos los seres humanos somos pecadores.
Por eso dice más adelante en este mismo libro de Romanos, en el capítulo 3, dice en el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se descarriaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y en el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que todo ser humano que nace en este mundo, hermanos, todos ya vienen con la necesidad de la salvación. ¿Por qué? Porque ya venimos marcados por el pecado, y el pecado es el que separa, el que separó a Adán y a Eva de Dios. La Biblia dice que Dios descendía para hablar con Adán a la luz del día. Sin embargo, cuando Adán y Eva pecaron delante de Dios, la presencia de Dios fue estorbada. Fue estorbada precisamente por el pecado. Para remover el pecado y establecer una vez más la comunicación, la relación del hombre para con Dios, es necesario la salvación. Solamente, hermanos, hay una persona y un sacrificio que puede remover el pecado que separa al hombre de Dios. Y esa persona es Jesucristo. Y solamente a través del sacrificio que Él operó en la cruz del Calvario, el pecado del hombre puede ser removido. De tal manera que ese acto del perdón, ese acto, hermanos, de quitar el pecado del corazón del hombre para restablecer la comunión con Dios, es el acto de la salvación. Y es por ello que todos nosotros necesitamos la salvación. Por eso Pablo, el mismo Pablo, dice, aquí en el versículo que hemos leído, estamos hablando de un apóstol especialmente al mundo gentil, al mundo que no eran judíos en aquel tiempo. Dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y la clave para la salvación, que es a nivel espiritual, hermanos, es la fe, porque dice, para todo aquel que cree. No importa que sea judío, que era a quienes primeramente se les predicó el evangelio, sino también para los gentiles, para todo aquel que no es judío, para toda persona. En todas las naciones el evangelio es necesario, la salvación para toda alma. Y la única persona que puede salvarnos es Jesucristo. De ahí, hermanos, la importancia del tema de la salvación. En el capítulo número 5 de la carta a los Hebreos, vamos a ir a leer ahí también una porción de la Escritura. En el capítulo 5, versículo 7, hablando acerca del sacerdocio de Melquisedec, que era un sacerdocio, hermano, divino, celestial. No es terrenal, sino celestial, donde se compara a Jesús con este sacerdocio celestial. Dice en el versículo 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, o sea, era el Hijo de Dios, lo que padeció, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aquí la palabra significa que demostró haber obedecido de manera plena al Padre. Siendo hijo, él padeció y mostró la obediencia absoluta a Dios a pesar de su sufrimiento. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Por ello es que solamente a través de la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, que en su humanidad Él mostró una obediencia absoluta al Padre, y a través de esa demostración de obediencia absoluta, hermanos, Cristo en su muerte, porque la obediencia la llevó al extremo. ¿De qué manera Cristo llevó la obediencia al extremo? Lo dice también Pablo en la carta a los Filipenses. Vamos ahí también para que veamos hasta qué extremo llevó Jesús su obediencia.
Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, o sea, en su revelación, en su encarnación, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Esto es lo que significa el pasaje que acabamos de leer en Hebreos, que en su encarnación, a pesar de que Cristo estaba en un cuerpo humano como el nuestro, mostró una perfecta, una absoluta obediencia al Padre. ¿Y cuál fue el extremo de la expresión de la obediencia de Cristo? Lo dice ahí el versículo 8. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, hermanos, es la expresión máxima de la obediencia. Y a causa de la obediencia que implicó el cumplimiento del plan de Dios para la salvación de la humanidad, es que Jesucristo se convierte en el único camino para la salvación, para el perdón de pecados y la salvación. De ahí en el versículo 9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No se puede comparar a Jesús, hermanos, con ningún iluminado. Perdonen, hay personas en el mundo que cometen, yo diría, una blasfemia, que comparan a Jesús con los grandes iluminados, los líderes de grandes religiones que han existido sobre la faz de la tierra, hermanos. Pero Jesucristo no puede ser comparado a ningún líder religioso, a ninguno. ¿Por qué? Porque todos los líderes son hombres mortales, pecadores, y Jesucristo es el único Dios verdadero. Él es Dios revelado en carne, y a través de su obediencia, hermanos, Dios le otorgó un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque Dios le había encargado a su Hijo, hermanos, la redención de la humanidad. No podrían haber dos redentores, no podrían haber dos caminos para la salvación, solamente uno. Y ese camino es el Hijo de Dios. Y es por ello que a través del nombre de Jesucristo, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Amén. Entonces, está claro, hermanos, que no puede haber otro medio de salvación. Ni líderes que otorguen la salvación, ni obras humanas que ganen la salvación, ni dinero que pueda comprar la salvación. Porque algunos dirán: mire, yo tengo mucho dinero y yo puedo comprar cualquier cosa. La gente, hermanos, que fundamenta la vida y el logro de todo lo que quieren a través del dinero, también se atreven a tratar de comprar la salvación. Es por eso que en un tiempo, hermanos, la iglesia, en un tiempo de oscurantismo, tristemente, hermanos, la iglesia, entre comillas, cristiana, esto lo vamos a explicar cuando hablemos de la iglesia, porque tenemos que saber, hermanos, el origen de la verdadera iglesia y cuándo es que la iglesia, hermanos, se dividió, se distorsionó. Eso es muy importante que los cristianos lo conozcamos y lo manejemos bien. Pero, hermanos, la iglesia se dividió definitivamente en ese tiempo de oscurantismo, y los líderes de la iglesia, que se había apartado de la verdad de Dios, comenzaron a vender la salvación. Creo que en algún sentido, los que predican hoy la doctrina conocida como la doctrina de la prosperidad, están siguiendo ese mismo espíritu, tratando de comprar los beneficios de Dios por dinero, tratando de comprar la salvación, hermanos, con dinero. Y es imposible, no se puede comprar la salvación. ¿Por qué? Porque Dios la dio únicamente a través de la fe en su Hijo, y lo dio por gracia. ¿Sabe lo que significa gracia?
que no tenemos que pagar por ello. Cuando usted recibe un regalo, usted no le pregunta a su papá, a su mamá, al novio, al amigo, al hermano, no le pregunta, mire, ¿y cuánto vale el regalo? Te lo voy a pagar, ¿verdad? Porque si usted le pregunta a la persona que le da un regalo, un obsequio, cuánto vale el regalo, esa persona se va a sentir ofendida. Va a decir que usted es orgulloso, orgullosa, que no quiere recibir nada de gratis, sino que quiere pagarlo. Hermano, eso es una expresión de orgullo. Pero en la salvación, hermano, nosotros no podemos comprar la salvación. La salvación únicamente viene por la gracia de Jesucristo. Por eso dice la palabra, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No dice a todo aquel que tenga la potestad de merecerlo, o tenga la potestad o el poder de comprar el evangelio, comprar la salvación, sino dice para que todo aquel que cree. Ahí está la fe de por medio, la fe de Cristo. En la Biblia, la salvación, hermanos, se explica de con varios nombres, o varias virtudes que vemos en la palabra del Señor. Perdón que estaba un poco desordenado los pasos acá. Esos son los términos que vamos a estudiar así rápidamente. Este es un tema largo, no lo vamos a hacer hoy todo esto, pero los términos teológicos, bíblicos, de lo que es la salvación, los podemos resumir ahí: reconciliación, redención, elección, regeneración, justificación, adopción y glorificación. Todas estas características, hermanos, o cualidades, contenido de la salvación, son importantes, porque cada uno de estos términos bíblicos nos enseñan, nos profundizan en lo que es la salvación de Dios para nosotros. Si vamos al primero, hablando acerca de la reconciliación, fíjese, la palabra reconciliación, ¿qué significa? Las relaciones que han sido rotas, ya hablamos de eso, por el pecado, de cualquier clase que sean, entre dos personas. Por ejemplo, a veces hay molestias, hay ofensas que separan, aún dentro de la misma familia. Hay esposos que están enojados unos con otros, están separados, porque ha habido ahí una ofensa que los ha separado. Hermanos en Cristo incluso, hermano. Que el Señor nos ayude a los que estamos aquí y a todos los que nos escuchan. Porque muchas veces vamos a los templos a adorar al Señor, pero hay una raíz de amargura contra un hermano, contra una hermana. Entonces, cuando alguien entra al templo y ve que ahí a la parte derecha está sentada la hermana, se va al lado izquierdo lo más lejos posible. ¿Por qué? Porque hay una división del corazón, una ofensa que no ha sido perdonada. Entonces, cuando no hay, hermanos, una reconciliación, estas personas pueden pasar separadas toda la vida. Y lo mismo sucede en el ámbito espiritual. Si nosotros no buscamos la reconciliación con Dios por medio de Jesucristo, vamos a pasar toda la vida en esa división, en esa separación de Dios. En el griego, la palabra reconciliación viene de la palabra alazó, que significa cambiar, hacer que cese una cosa y que otra tome su lugar. Tiene que haber un cambio interno para restaurar esa relación que ha sido quebrantada. Cambiar el enojo por el perdón. Cambiar el conflicto por la paz. Cambiar la división, hermanos, por la armonía. Tiene que haber un cambio que se produce en el corazón, en relación a Dios y en relación a las personas también que nos rodean. También otra palabra, calazó, significa intercambiar o reconciliar. Como se reconcilian
los libros de contabilidad. Hay algunos aquí que son contadores. Bueno, ahí más o menos sabrá cómo se concilian los libros, ve cómo se llega al balance, cómo se lleva ahí a una, digamos, a una cuenta cabal, ¿verdad? Saldando todo aquello que puede no darnos el saldo correcto al final de las cuentas, ¿verdad? Ese acto de reconciliación que hacen los entendidos en las finanzas puede darnos una ilustración de lo que es la importancia de la reconciliación. En Romanos capítulo 5, versículo 9, vea lo que dice la palabra: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, vea lo que dice la Biblia, pues siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿por medio de qué? Por medio de la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hermanos, Dios a través de su Hijo Jesucristo quitó todo aquello que nos separaba de Él, todo aquello que nos distanciaba de Dios, ese estorbo, ese pecado que no nos permitía vivir en armonía con Dios, en una comunicación franca, directa, viva, continua con Dios. Fue a través de la gracia de Cristo que el Padre, dice aquí el apóstol Pablo, nos ha reconciliado. Es decir, Dios trajo, hermanos, esa unidad una vez más entre Él y nosotros al quitar el obstáculo que nos separaba. ¿Y cuál es el obstáculo? El pecado. El pecado que lleva a la perdición del hombre. Pero Dios quitó a ese enemigo por medio, dice, de la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, la salvación es la reconciliación de Dios con el hombre. ¿Quién tomó la iniciativa para reconciliarse entre Dios y el hombre? No fue el hombre, sino que fue Dios mismo el que tomó la iniciativa. Fue Dios mismo el que formuló el plan de salvación. Fue Él mismo el que eligió a su Hijo para que viniera a este mundo, hermanos, para buscar, para salvar lo que se había perdido. Fue Dios el que tomó la iniciativa. Por eso dice la Biblia que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Amén. Dios nos mostró su amor y es por ello que nosotros, en correspondencia al amor de Dios, procuramos amarlo. Pero Él fue el primero, el que tomó la iniciativa para amarnos. Y sabe, hermanos, que el Señor nos amó y no nos dijo primero: mira, antes de amarte tienes que hacer esto, esto y esto y esto y esto. No nos sacó el Señor la lista de todos los requerimientos para amarnos. Porque ¿qué es lo que dice aquí la palabra de Dios en el versículo 8? Dice: mas Dios muestra su amor para con usted y conmigo y con toda la humanidad, en que estando, ahí lo que significa es estando en una condición de pecador, no merecedor de Dios, separado de Dios, enemistado con Dios, estando en esa condición, hermano, de pecadores, ¿qué dice la Biblia? Cristo murió por nosotros. O sea, en otras palabras, siendo pecadores, estando en una condición de muerte, como dice Efesios 2:1, muertos en delitos y pecados, o sea, cadáveres. Veámoslo en el ambiente espiritual. Como, hermano, una persona que está privada de su vida, muerte, que no hay vida en ese cuerpo, puede volver a la vida. Eso se llama milagro de resurrección.
y solamente Dios ha operado milagros de resurrección. El médico, con la capacidad de la ciencia de hoy en día, hermanos, puede incluso trasplantar corazones. Es impresionante cómo una persona puede vivir con el corazón de otra persona. Y así otros órganos, hígado, riñones, aún estómago. Creo que solo cerebro falta que trasplanten. Impresionante. Pero lo que no puede hacer la ciencia es levantar a una persona que ha fallecido. Por mucho que la ciencia ha avanzado y por mucho que la ciencia quisiera lograrlo, hermanos, no lo van a lograr, porque el único que vuelve a la vida es Dios. Entonces nosotros estamos en una condición de cadáveres espiritualmente, perdone la comparación, pero así lo dice Efesios 2:1, estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué puede valer una persona que está muerta? Hermano, pero Dios nos amó siendo cadáveres espirituales. ¿Quién puede amar un cadáver? Creo yo que solo el ser amado más cercano puede amar a su ser querido, aunque su cuerpo esté inerte, lo seguirá amando. Pero dice la Biblia, hermanos, que estando en la condición de pecadores, o sea, que no lo merecíamos, que estábamos separados totalmente de Dios, Cristo murió por nosotros, gloria al Señor. ¿Por qué Él murió? Hermano, estando en una condición nuestra de muerte, porque nos amó de manera incondicional. Es que Dios no pone condiciones, el hombre sí, los hombres ponemos condiciones y somos a veces muy jueces implacables de las debilidades de los demás. Pero no somos jueces implacables con nuestros propios errores, ¿no es cierto? ¿O solo yo? Yo creo que todos. Somos extremadamente justos con los señalamientos de otra persona, pero somos extremadamente, hermanos, débiles para señalar nuestros propios pecados. Sin embargo, estando en esa condición de muerte, Cristo nos amó y a través de su muerte Él nos reconcilió. Ahora, si Cristo nos reconcilió a través de su muerte, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos de que en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Por quién la hemos recibido? Por Jesucristo. Nadie puede ser reconciliado con Dios sino por medio de Jesucristo. El otro, vamos a avanzar, por lo menos dos vamos a ver hoy. La redención. ¿Qué significa la palabra redención? La redención es una figura que fue tomada de la ley del Antiguo Testamento. Ahí hay una cita bíblica de Levíticos capítulo 25. No lo vamos a leer acá, pero ahí usted puede escribirlo y leerlo. En la ley de Moisés había una oportunidad de adquirir de nuevo lo que se había perdido, ya sea porque una persona lo vendió por su pobreza o había perdido uno de sus animalitos y lo recupera. Y aún, hermanos, en la esclavitud, porque en el tiempo bíblico había esclavitud, al igual que lo ha habido a través de la historia humana, y se podía comprar o redimir lo que se había perdido a través de comprarlo con el precio que le asignara la persona que tenía en posesión, ya sea un animal, una prenda, o aún, en casos extremos, hermanos, a una persona que había sido tomada como prenda por una deuda. ¿Cómo redimir? ¿Cómo adquirir aquello que se ha perdido? También en la ley de las herencias también figura esta palabra de redención. Tenemos un caso en la Biblia, el caso de Ruth, ¿verdad? Que había un pariente cercano que podía hacerla su esposa y de esa manera protegerla. Pero ese pariente cercano no quiso hacerlo.
la ley prescribía que cuando el pariente más cercano no quisiera por alguna razón redimir a esa mujer que había quedado viuda, lo podía hacer otro pariente más lejano. Y en este caso Booz, que se había enamorado de Ruth, fue el que la redimió, ¿verdad? El que la adquirió como esposa y la hizo heredera de todo lo que él tenía. Y no olvidemos que este hombre, Booz, era un hombre rico, era un hombre muy importante dentro de la ciudad. Sin embargo, como digo, su pariente más cercano no la redimió. Él lo hizo a través del matrimonio, la redimió y le hizo heredera de todo lo que él tenía. Siguiendo esta figura, hermanos, de la redención, de la compra para redimir, ya sea, como dije, en las herencias, animales que se habían perdido por alguna deuda, o artículos, posesiones. Tomado de esa figura, la palabra redención tiene que ver entonces con la compra de Jesucristo de las almas que se habían perdido por causa del pecado. Todos los seres humanos somos creación de Dios, ¿sí o no? Pero no todos los seres humanos son hijos de Dios. Ahí hay una contradicción. Todo ser humano es criatura de Dios, creado por Dios, porque así lo dice la Biblia. Fuimos creados a su imagen y a su semejanza, pero no todos son hijos de Dios. Porque para ser hijo de Dios tenemos que pasar por la redención. ¿Y de qué manera el Señor nos rescató o nos redimió? Esa es la gran pregunta. Y volvemos a la misma conclusión del punto anterior: por medio de su sacrificio, por medio de su sangre. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 20, vamos a ir ahí rápidamente, Mateo 20 y versículo 28. Vamos a ver si logramos leer algunos versículos para este punto. Capítulo 20, versículo 28, dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida, ¿en qué dice? En rescate por muchos. Cristo vino con el propósito de dar su vida, o sea, el precio de su rescate y del mío es la vida de Cristo. ¿Qué le parece, hermano? El Señor le rescató a usted de la garra del enemigo, porque como criatura del Señor, el enemigo entra en escena y roba lo que a Dios le pertenece. ¿Qué es lo que le pertenece a Dios? Las almas de los hombres. La creación que fue hecha a la imagen y semejanza de Él fue robada por el enemigo por causa del pecado. Satanás tiene, hermanos, cautivo las almas, pero las almas no son de Él. Las ha cautivado por el pecado, pero no son de Él. Entonces Dios entra en escena y a través de la persona de Cristo, en su sacrificio en el Gólgota, en el monte Calvario, dice que Él rescató nuestra vida. Él, hermanos, compró con su sangre nuestra vida. Todos los que hemos creído en el Señor, hermanos, valemos mucho, ¿sabe? Valemos la sangre de Cristo. Valemos la vida del Hijo de Dios. De tal manera, hermanos, que el apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 14, le leo lo siguiente. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y este contexto está hablando de Jesucristo. Pablo está hablando acá de la obra magna de salvación de Jesucristo y dice: ¿en quién? En Él tenemos redención por su sangre. O sea que a través del derramamiento de la sangre de Cristo en el Gólgota, hermanos, ahí la humanidad fue comprada. Y todo aquel que cree en el Hijo de Dios se convierte en los redimidos del Señor. Aquellos que han sido comprados no con oro ni con plata, dijo el apóstol Pedro, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso, mis hermanos, que usted y yo
Ahora podemos decir, soy parte del pueblo que ha sido redimido, que ha sido comprado. Y termino con esta ilustración. Había una ley también en el Antiguo Testamento sobre la esclavitud, como el esclavo podría, porque cuando llegaba el año de la libertad, el año para que los que eran esclavos o vivían en servidumbre fueran liberados por sus amos, el esclavo tenía que tomar una decisión de seguir con su amo por amor a él o verse libre de la esclavitud que había sufrido hasta ese momento por su amo. Y la ley dice que cuando el esclavo decidía por amor a su amo, porque su amo a lo mejor lo había tratado bien, lo había protegido, lo había guardado, lo había bendecido, y él se sentía bendecido al lado de su amo, él decidía. En el año de la libertad de los esclavos, él decidía quedarse con su amo por amor. Entonces había una ceremonia. Lo llevaban a la puerta del principal de la casa. Ahí en el dintel de la puerta ponían ahí la oreja del esclavo y el amo le atravesaba la oreja, aquí el óvulo de la oreja, el óvulo, para ponerle una marca de que este esclavo estaba con él por amor. Una esclavitud por amor. Hermano, cuando Cristo nos redimió, cuando Cristo pagó el alto precio de su sangre por nuestra redención, por nuestra salvación, ahora podemos decir, hermanos, que si fuimos comprados con precio de sangre, queremos estar siempre bajo la cobertura de nuestro amo, de nuestro Señor Jesucristo, por amor a Él. Hermanos, si Él nos compró, si Él nos redimió con precio altísimo, el precio de su preciosa sangre, entonces ahora nosotros vivamos con gratitud y por amor a Cristo, amándolo todos los días de nuestra vida, porque hermanos, lo que el Señor ha hecho no es poco. Él dio su vida por usted y por mí. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a guardar, hermanos, esta salvación tan grande que hemos recibido de parte del Señor. Póngase de pie un momento y así de pie vamos a orar. Pero quiero leerle en la conclusión de este tema una exhortación que nos hace Dios. Esto, hermano, es importante que usted y yo lo tomemos muy en serio. Dice el capítulo 2 de la carta a los Hebreos, versículo 1: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, vea la pregunta del versículo 3: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermanos, la exhortación de Dios es que la salvación que usted ahora ha recibido, ese rescate divino por medio de la poderosa sangre de Cristo, que vale mucho, vale la vida de Cristo, hermanos, es digna de que nosotros la guardemos. Amén. Que no vayamos a correr en vano, que no nos perdamos en el camino. En el camino hay muchos atajos, hay muchos peligros que asedian la vida del cristiano en su caminar hacia la meta, hacia la presencia de Cristo. Por eso dice el escritor: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
Si usted y yo valoramos la salvación, la grandeza de la salvación, entonces esforcémonos por agradar a Cristo, por amarlo, por servirle todos los días de nuestra vida, porque Él lo merece. Amén. ¿Cuántos creen que Jesús merece nuestra gratitud por su salvación? Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy la gloria, mi Dios, te doy las gracias por tu infinita bondad, mi Padre.